estamos comenzando una nueva serie de predicaciones. Today we're starting a new preaching, a new series. Van a ser 16 It's gonna predicaciones be 16 preachers en este pasaje entre Mateo 5 y Mateo 7. in this passage between Matthew 5 and Matthew 7. Es un muy conocido pasaje, It's a well-known passage, bien conocido como el Sermón del Monte. well known as the Sermon of the Mountain. Vamos a ir paso a paso mirando este sermón que Jesús entregó We will watching this step by step, y vamos a aprender el mensaje central que Jesús quiso entregarnos a cada uno de nosotros. and we will understand the core, the idea of Jesus Christ want to give to us. Pero antes de ir derecho a las Escrituras, permíteme orar. But before we go straight to the scriptures, let's pray. Señor, te agradecemos por tu palabra. Lord, we want to thank you for your word. Queremos abrirla con reverencia. We want to open it with reverence. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprenderla. And we ask you, Lord, that you help us to understand it De modo que podamos aplicarla en nuestra vida. in a way that we can apply that word in our lives. Y de esta manera poder ser esa sal y esa luz que el mundo necesita. And in this way, we can be that light that the world needs. Produce mucho fruto en nuestro corazón. Produce a lot of fruits in our hearts. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you all this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Entonces, la primera parte y esta primera predicación vamos a estar hablando un poco del contexto del Sermón del Monte. Now, in this first part, we're going to talk about the context of the sermon. Porque no queremos solo tomar partes del Sermón del Monte y entenderlo desvinculado una parte de la otra. Because we don't want to see the Sermon of the Mount and take just pieces out of it. We're going to go pass by pass. Queremos comprenderlo en su conjunto completamente We're going to understand it completely para luego ir paso a paso estudiando cada palabra que Jesús entregó en este Sermón del Monte. that way we can go step by step, understanding every word and every idea that Jesus tried to give us. Y la primera parte del Sermón del And the Monte, first part of the Sermon of the Mount, en la cual estaremos la mitad del tiempo de esta serie, in the one that will be like the middle of the time of this series, es la parte que comprende algo que conocemos como las bienaventuranzas. is the part that we understand like the blessed. Y esta palabra And bienaventuranzas this word, blessed, o benedicciones, or benedictions, tienen un significado en su raíz latina it has a meaning on his Latin roots. que significa felices o bendecidos. That means happy or benediction. Así que cuando tengas esta palabra mientras estudiamos este texto, blessed o dichosos significa bendecidos. So when you heard this word, blessed, that means that you are blessed, that you're happy. Lo segundo que quiero que entiendas del completo Sermón del Monte, And what I want you to understand about the ¿cómo dijiste? del Sermón del About Monte the en su Sermon of conjunto, the Mountain, es que Mateo está hablando específicamente a través de todo el Evangelio de un concepto clave. is that Matthew is talking about a very important concept. Y este concepto es acerca del reino de los cielos. And this concept is about the kingdom of heavens. Mateo está dejándole saber a su audiencia judía. Matthew is letting know to his Jew audience. Sabemos que Mateo era un recolector de impuestos judío, We know that Matthew was a tax collector, que Jesús es el Mesías, that Jesus Christ is the Messiah. que vino a esta tierra He came down to this earth para establecer su reino. to establish his kingdom. Y que todos aquellos que pertenecen a su reino And then everybody who belongs to his kingdom, viven de acuerdo a los valores de ese reino. they live according to the rules of this kingdom. Así que vamos a tener algunos mandamientos que Jesús nos repite desde el Antiguo Testamento en este Sermón del Monte. So we will have some commandments that Jesus tell us from the Old Testament to this sermon. Y Él los recuerda a través de este texto, He make us remember through this text, pero Él sube sus estándares. but he put his standards very high. Vas a encontrar una frase repetida que dice: ustedes escucharon antes You might find this phrase that says, you guys listened before. y él se refiere a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. He refers to the
Old Testament laws, to the Moses laws. Tú escuchaste que fue dicho no matarás, por ejemplo, You listen before that you listen, don't kill. pero si tú ahora te enojas con tu hermano, tú eres culpable de ser un homicida. But if you get angry with your brother and sisters, you might be guilty to be an homicide. Son mandamientos Are commandments difíciles difficult que encontramos en el texto. that we find in this text? Jesús recordando la ley del Antiguo Testamento Jesus is recording the Old Testament laws y trayéndola a esta nueva audiencia. and bringing back to this new audience. Y vamos a entender más adelante cuál es el propósito que Jesús tiene cuando está expresando estos mandamientos con estos nuevos estándares. And forward, we will understand why he's doing all this in a way that this new audience understand everything he's saying. Hay otros mandamientos difíciles ahí. There's another difficult commandments there. No sé si recuerdas el que dice que si tu ojo es motivo de pecar, I don't know if you remember, the one says that if your eye is a motivation of sin, ¿qué deberías hacer con él? what you should do with it, Deberías sacarlo. you gotta take it out. ¿Y qué vas a hacer? And what you going to do? Vas a sacarlo porque es preferible perder una parte de tu cuerpo que perder todo en el infierno. And you might do that because it's better to lose an eye than lose your soul and go to hell. No me miren así. Don't look at me like that. Es lo que dice la Biblia. It's what the Bible says, Y yo lo creo. and I believe it. ¿Tú lo crees? Do you believe it? Vamos a ir entendiendo más profundo esto. Let's try to understand this. Pero el sermón del monte es muy, muy profundo. But the Sermon of the Mount is very, very deep. Ahora, ¿cuál es el propósito del sermón del Now, monte? what's the purpose of the sermon? El propósito es enseñarnos a vivir como ciudadanos del reino de The Dios. purpose is to teach us how to live according to the kingdom of God. Jesús dijo que para heredar la vida eterna, ¿qué deberíamos hacer? Jesus says to inherit eternal life, what we should do. Deberíamos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. We should love God with all our strength, with all our soul, and love our brothers and sisters. Eso está en Mateo 22. That's in Matthew 22. Ahora, el sermón de monte podría ser considerado Now, the Sermon of the Mountain can be considered una explicación an explanation a lo que eso significa. of what that means. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma? What that means to love God with all your soul, all your strength, all your heart. ¿Qué es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo? What means to love your brothers and sisters like yourself. Ok, el sermón del monte Now, the Sermon of the Mountain va a ir más profundo en lo que eso significa. is going to go deeper in a way to explain to you what that means. Ahora, amar a Dios con todo y a tu prójimo Now, love God with all you have and your neighbors es el propósito del sermón. is the purpose of this whole Así que sermon. este no es un sermón al cual nosotros simplemente deberíamos mirar, contemplar y admirar, So this is not just a sermon that we just listen, understand, pero debería ser un sermón que debemos aplicar, but it's a sermon that you should apply, incluyendo esos mandamientos. including those commandments. No es solamente para decir, oh, qué gran discurso de It's Jesús, not to say, oh, what a great speech of Jesus. qué hermosas palabras que Jesús habló. What a beautiful words that Jesus said. O tampoco es la idea de pensar, ok, el reino de Dios es algo allá en el futuro. Or it's not to say, oh, the kingdom of God is something far away in the future. Es verdad que parte se cumplirá en nuestro futuro. It's kind of true that part of that is gonna take place in the future. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, But when Jesus came to this earth, Él vino a establecer su reino he came to establish his kingdom y sus valores del reino. and the values of the kingdom. Cuando Él murió y resucitó, When he died and resuscitated from the cross, rise from the rise cross, from the cross, ¿dónde Él fue? Sorry. where did he go? ¿A sentarse a dónde? He went to sit where? A la diestra de Dios el Padre. To the right of God Almighty. Y está reinando. And he's reigning. Su reino ha sido establecido en esta tierra. His kingdom has been established Y here on como, y earth. como su familia, And as his family, somos parte del reino de we Dios. are part of the God's kingdom. Y sus
valores his values son para ponerlos en práctica. are in order to put it on Así practice. que no es solamente un sermón para decir qué lindas palabras de So it's Jesús, not a sermon just to say, oh, what a beautiful words he said. pero es un sermón que nos llama a vivir esa vida del reino. But it's a sermon that calls us to have this kind of lifestyle. Así que vamos de una vez, quiero que entremos en el verso 1 del capítulo 5. Let's study verses 1. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron. Now, when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him. Entonces, una primera cosa para entrar al sermón del monte que debemos entender So a first thing that we should understand es que Jesús le está hablando aquí a dos is audiencias. that Jesus Christ is talking here to two audiences. ¿Cuáles son esas dos audiencias en el Which are texto? these two audiences in the text? Verso 1 habla de las multitudes Verses 1 talk about the crowds, y verso 1 también habla de sus discípulos. and verses 1 as well talk about his disciples. Ahora, esto es muy interesante de entender, Now this is very interesting to understand. porque normalmente las multitudes eran todo ese grupo de personas que estaban interesadas en venir a escuchar a Jesús, Because normally the crowds is a bunch of people coming to listen about what Jesus Christ is going to say. pero ellos realmente no creían en Jesús. But they really doesn't believe in Jesus Christ. La palabra nos dice que las multitudes venían para ser sanadas, The scripture says that all this crowd came in with Jesus to be saved, pero no necesariamente Healed. las multitudes seguían a Jesús. but not necessarily all those crowds follow Jesus. Recuerda Juan 6:66. Remember John 6:66. En el pasaje del capítulo 6 Jesús hace un milagro. In the chapter 6, Jesus Christ make a miracle. El milagro es la multiplicación de los panes y los peces. The miracle was that he multiplied the bread and the fishes. Había una multitud escuchando a Jesús. It was a big crowd listening to Jesus. Por un prolongado tiempo estuvieron escuchando a Jesús. For a long time they were listening to Jesus. Y Jesús tuvo compasión de ellas. And Jesus have compassion from them. Y luego oró por estos dos panes, los peces, y se multiplicaron. And then he prayed for the bread and the fishes, and they multiplied. Y mandó a los discípulos a repartirlo. And he sent his disciples to give all these fishes and bread to the Pero people. luego en Juan 6:66, But then in John 6:66, Jesús está con la misma multitud a la que había alimentado Jesus is with the same crowd that he fed, y les hizo un llamado. and he make them a call. Él les dijo, ustedes no vienen a mí por quien yo soy, He said to them, you are not coming here for who I am, pero ustedes vienen por lo que yo les puedo dar. but you are coming to me because for what I can give to you. Y capítulo 6, verso 66, And this chapter 6, text 66, dice literalmente says literally que en ese momento that in that moment, muchos en la multitud many people on the crowd, dejaron de seguirle. they stopped following. Así que tenemos en este sermón del monte un grupo que es la multitud, So in this Sermon of the Mountain, we have this group that is the crowd. que está diciendo, a ver qué va a decir este hombre. Let's see what this man is going to say. Es interesante. It's interesting. A ver si hace un milagro otra vez. Let's see if he makes a miracle again. Pero también hay otro grupo. But it's another group, Y este es el grupo de los and discípulos. this is the group of his disciples. Las personas que creían en él. The people that really believe on him. Los que realmente le seguían. The one that really follow him. Principalmente el sermón del monte First of all, the Sermon of the Mountain es dirigido a sus discípulos. is directed to his disciples. Su principal foco, Jesús, es en sus discípulos. His first important thing, his focus was his disciples. Pero de todos modos, But in any ways, Jesús tenía compasión de las multitudes Jesus have compassion for the crowds, y él quería que esas multitudes escucharan también el and mensaje. he wanted those crowds listen his message as well. Te voy a dejar un pequeño desafío. I will leave you a little challenge. Estamos empezando el sermón del monte. We are just starting the Sermon of the Vamos Mountain. a escuchar Jesús diciendo cosas muy importantes. We will keep listening Jesus saying
saying very interesting things. Es un tiempo en que tú puedes invitar a alguien. It's a time when you can invite somebody. Queremos que la gente escuche We want that the people listen las buenas noticias del Evangelio de Jesús. the good news of Jesus' gospel. Ahora, luego de terminar su sermón Jesús, Now, after that Jesus finished his en sermon, el capítulo 7 y verso 28, in the chapter 7, 28, Jesús dice que cuando terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque Jesús enseñaba con autoridad. when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. Entonces, también Jesús estaba hablando a estas multitudes. So Jesus Christ was talking as well to these crowds. Él tenía compasión por ellas. He had compassion for them. Ok, para terminar parte de lo que es el contexto, porque hay mucho más. Now, to finish part of the context, because there's a lot more, Este hecho de estos mandamientos que tienen un nuevo estándar difícil de cumplir, these new commandments that have a high standard, difficult to accomplish, ha traído gran debate dentro de la misma iglesia. has bring a lot of debates inside the same church. Pero lo que Jesús esencialmente está hablando But what Jesus essentially is talking about es lo que Pablo expone en Gálatas. is what Paul exposes in Galatas. Y es el Galatians. hecho de que no podemos cumplir la ley And it's the fact that we cannot accomplish the law. por mucho esfuerzo que hagamos, no podemos cumplir la perfecta ley de Dios. For many effort that we do, we cannot accomplish God's law. Pablo le habla en Gálatas a un grupo de personas que entraron a la iglesia, Paul is talking in Galatians to a group that entered to the church, una religión llamada los judaizantes, a religion called the Jew saints. judaizantes, I don't know how to pronounce that. Judaizers, thank you. Thank you. Entonces Pablo está hablando a este grupo de personas So Paul is talking to this group of people porque ellos querían forzar a la comunidad, a la iglesia, because they want to force the community of the church a circuncidarse, to circumcise, a seguir antiguas tradiciones, to follow old traditions, porque ellos pensaban que de esta manera cumplían la ley. because they were thinking that in this way they accomplished the law. Pero Pablo dice, no hay manera de que podamos cumplir la ley. But Paul says there's no way that we can accomplish the La law. función de la ley The function of the law es mostrarnos la santidad de is Dios to show us the sanctity, the holiness of God, y lo pecaminoso que es el caminar del ser humano. and the sinful way that is a human being walking. Por lo tanto, no podemos cumplir la ley como Jesús la cumplió. That's why we cannot accomplish the law like Jesus did. Y como no podemos cumplir la ley, And like we cannot accomplish the law, no podemos ser justificados delante de Dios por nuestras obras. we cannot be justified before God because our works. Pero a través de Jesucristo, But through Jesus Christ, porque Él fue santo y sin pecado, because he was saint with no sin, Él cumplió completamente la ley. he accomplished totally the law. Y por lo tanto fue el único que pudo darnos y traer salvación a este mundo. And that's why he's the only one who brings salvation for all of us. Solo a través de Jesús, Only through Jesus Christ, por gracia, by grace, un regalo que no merecemos, a merciful gift that he gave us, podemos obtener salvación. we can have salvation. Así que Jesús está enfocando los ojos de su audiencia, So Jesus Christ is getting focused on this audience que aún la ley no podían cumplirla. that still they cannot accomplish the law. ¿Cómo iban a cumplir esta ley que ahora Jesús mismo había puesto otros estándares? How they gonna accomplish this law that is even higher, with higher standards? Así que lo que pasó en esa audiencia Now what happened in that es audience lo que está pasando contigo ahora. is what happened to you right now. Tú dices, no hay manera de que pueda hacerlo. You might think there's no way that I can accomplish that. Y ese es el propósito. And that's the purpose, Que te des cuenta that you notice que por esfuerzos humanos that for your own effort, no puedes ganar la salvación. you cannot win eternal life, inherit eternal life. Jesús quiere que su audiencia sepa esta verdad, And Jesus wants that his audience knows this truth de manera que puedan creer in a way that they can believe que solo a través de Jesús, el Mesías, that only through Jesus Christ, the Messiah, podemos recibir esa
justificación de nuestros pecados. we can have that justification of our sins. Esto es lo que en teología se conoce como la doctrina de justificación. This is that in theology is known as the doctrine of justification. Así que necesitamos entender este contexto So we need to understand this context antes de poder ir profundo en el sermón. before we can go deeper into the sermon. Ok, vamos entonces en este día a hablar de la primera beatitud o bienaventuranza. So today we're going to speak about this first benediction. Son 8 en el Sermón del Monte There are 8 in the Sermon of the Mountain, y vamos a estudiar la primera. and we will study the first one. Así que por favor sígueme en Mateo So 5, please follow me in Matthew 5, en el verso 1 al 3. verses 1 to 3. Ok, dice que cuando subió las multitudes a la ladera de una montaña y se sentó, sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritus, porque el reino de los cielos le pertenece. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Entonces, en todas estas bienaventuranzas o beatitudes, So in all these blessings and benedictions, lo que vas a ver what you're going to see es una condición is a condition seguida de una promesa o una bendición. following by a promise of a blessing. Y esta primera dice que son dichosos los pobres en espíritu. And this first one says, "Blessed are the poor in spirit." Y luego tenemos, esa es la condición. And that's the condition. Necesitamos ser esas personas que son pobres en espíritu. We need to be that kind of people that are poor in spirit. Y luego entonces vamos a recibir la bendición de que seremos poseedores, a nosotros nos pertenece el reino de los And cielos. then we will receive the blessing that is the kingdom of heaven. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ser pobres en espíritu? Now the question is what that means to be poor in spirit. ¿Y por qué queremos hacer esa pregunta? And why we want to do this question? Porque solo aquellos que son pobres en espíritu Because only those ones that are poor in spirit, heredarán el reino de los cielos. they're going to inherit God's kingdom. Entonces, ¿qué es ser pobre en So espíritu? what means to be poor in spirit? Ser pobre en espíritu Being poor in spirit significa reconocer means that you recognize tu necesidad de Dios. your needs of God. Es reconocer que venimos delante de Dios con manos Is vacías, to recognize that we come before God with our empty hands, que no tenemos nada para ofrecerle, that we have nothing to offer Him, que no podemos venir con una mano, con nuestras obras y decir: mira lo bueno que he hecho, Jesús, merezco el cielo. that we cannot come with one hand with all the works that we did and say, "Look, Jesus, look all the good things that I did." Pero venimos con manos vacías. But we came before Him with empty hands. Venimos reconociendo nuestra dependencia total de We Jesús. come and recognizing our totally dependence of Jesus Christ. Un pobre es alguien que tiene necesidad. A poor person is somebody who has a lot of needs. Un pobre en espíritu es alguien que reconoce que necesita a Cristo en cada área de su vida. A poor in spirit is somebody that recognizes that he needs God in every aspect of his life. Necesitamos venir delante de Él reconociendo nuestra bancarrota espiritual. We need to come before Him recognizing our spiritual bankruptcy, Porque no hay nada que podemos ofrecerle. because there's nothing that we can offer Him. Ahora, ¿cuántas veces caemos Now, how many things we fall o oramos en maneras or we pray in a ways en que intentamos justificarnos? that we try to justify ourselves? Oramos al Señor y decimos: Señor, mira lo que he hecho para ti. We pray and we say, Lord, see, Lord, what I did for you. Señor, mira mis obras. Look all my good works. Señor, mírame que me esfuerzo. Look that I effort a lot. Por favor, derrama tu favor. Please put all your favors. Concede mi petición. Concede all my petitions. Eso no es ser un pobre en espíritu. That's not to be a poor in spirit. Eso es venir con una mano tratando de justificarte a ti mismo y con otra diciendo: no tengo nada que ofrecer. It's like trying to say, with this hand I have all my work, see how good am I?
Pero la única manera que podemos venir delante de Dios But the only way that we can came before God es entendiendo que solo tenemos acceso al Padre por medio de su gracia. is to understand that we can have access to the Father just by grace. Que es ese regalo inmerecido. That's that gift that we don't deserve. Solo podemos presentarnos a Él con manos vacías. We only can be before Him with empty hands. Ahora, tal como el Evangelio mismo, Just as the gospel itself, las beatitudes comienzan con una mala noticia. the benedictions start with a bad news. Las otras beatitudes dice, dichosos los que lloran. The other benediction says, blesses the ones who cry. Dichosos aquellos que son perseguidos. Blessed all those who are persecuted. Y parecen como contradicciones, ¿verdad? It looks like contradictions, right? ¿Quién se alegra cuando está llorando? Who is like happy when he's crying? ¿Quién está feliz cuando está sufriendo persecución? Who is happy when he's suffering persecution? El Evangelio comienza diciéndonos que somos pecadores y que merecemos el infierno. The gospel starts saying that we are sinners and we deserve hell. Pero luego tenemos las buenas noticias, But then we have the good news que por medio de Jesús that through Jesus Christ alcanzamos we salvación. can reach salvation. Porque Él pagó lo que nosotros nunca podríamos haber pagado. Because He paid our debt that we couldn't pay. Él pagó el precio de nuestro pecado. He paid our debt of sin. Ahora, esto es lo interesante. Now this is the interesting thing. Solo cuando aceptamos que somos pobres en espíritu, Only when we accept that we are poor in spirit, solo cuando aceptamos que somos pecadores, only when we accept that we are sinners, tenemos acceso a ser dichosos, a ser bendecidos, Then- a recibir los regalos del reino de Dios. then is when we have access to be blessed and receive all the gifts of the kingdom of God. El problema es que tenemos que nos negamos muchas veces a reconocer esta verdad. The problem is that so many times we deny to accept this truth. Levanta la mano quien quiere ser un pobre en espíritu. Raise your hand who wants to be a poor in spirit. Levante la mano quien quiere ser un perseguido. Raise your hand who wants to be a persecuted one. Pero en algunas maneras lo somos. But in a way we are. Y no dependen nuestras obras. It doesn't depend of our works. No tenemos poder para vencer estas adversidades. We don't have power to defeat all these adversities. Y lo maravilloso es que solo somos empoderados por el Espíritu de Dios And the wonderful thing is that we are empowered by the Holy Spirit of God cuando reconocemos when we recognize nuestra necesidad, our needs, que somos pobres, that we are poor, que somos pecadores, that we are que sinners, sufrimos persecución, that we suffer que a persecution, veces lloramos en nuestras tristezas, that sometimes we cry or because our sadness, pero que a través de Cristo but that through Jesus podemos Christ recibir esa gracia, we can receive that grace, podemos recibir esa we misericordia, can receive that mercy, podemos recibir ese gozo que el mundo no conoce. we can receive that joy that the world doesn't know. Déjame contarte esta anécdota. Let me tell you this story. Por muchos años yo fui un nadador, For many years I was a swimmer. aunque no se note ahora. Even if I don't look like it, Era flaco, I was skinny. tenía marcado, mi esposa tiene una foto, un día la voy a poner ahí. My wife has a picture. He can put it on. Someday I will put it there. Pero era un nadador. I was a swimmer. Y había un estilo que no me gustaba nadar. And there was a style of swimming that I didn't like it a lot. Y a veces mi entrenador me pedía que nadara en equipo con otros compañeros. And sometimes my trainer asked me to swim as a team with another ones. Y tenía que nadar ese estilo que no me gustaba. And I have to swim that style that I didn't like it. El estilo se llama pecho o break. How do you The break? style Breaststroke. means Yeah. breaststroke. Yeah. No quería nadarlo I don't want to swim it like that porque yo era pobre en ese estilo. because I was poor in that style. Muy pobre en ese estilo. Very poor in that style. Mi técnica era horrible. My technique was horrible. Así que yo lo evitaba. So I try to avoid that. Pero no quería reconocerlo But I don't want to recognize it porque estaba afectando mi corazón. Decía, no, yo soy un buen nadador. because that was affecting my
my spirit because Steam. I always saying I'm a great swimmer Y no puedo mostrar mi debilidad and I cannot show my weakness hasta que lo confesé. until I confess Le it. dije a mi entrenador, yo soy muy malo en esto. I tell my trainer I'm very bad about this style. ¿Sabes qué pasó cuando lo confesé? You know what happened when I confessed this? Él me comenzó a corregir. He started to make me better in the style. Y él empezó a darme oportunidades He started giving me opportunities hasta que logré ser un buen nadador de breaststroke. until I start being a great swimmer of breaststroke. Pero no lo era But I wasn't hasta que lo reconocí. until I recognized it. La única manera en que vas a heredar el reino de los cielos The only way that you're gonna inherit eternal life es que puedas estar consciente is that you can be conscient y puedas reconocer and you can recognize que eres un pobre en espíritu, that you are a poor in spirit, que eres alguien que necesita de Jesús, that you are somebody that needs Jesus, que eres alguien que depende totalmente de Él. that you are somebody who totally depends from Him. Ahora, esto es difícil Now this is difficult porque la sociedad no va en esa dirección. because society doesn't go in that direction. ¿Qué pasa si te proclamas a ti mismo, dices de ti mismo, soy un pobre en espíritu? What happened to you if you proclaim yourself and you say, oh, I'm a person that is poor in spirit? La gente va a mirar The people is gonna look at y va a decir, you oh, tú eres un débil, and they say, oh, you are a weak person. tú eres alguien sin fortaleza. You are somebody with no strength. No es un valor social It's not a social value como lo es en el reino de los cielos. like it is in the kingdom of heavens. El valor del mundo es el inverso. The value in this world is Tú inverse. tienes que ser autónomo. You gotta be autonomous. Tú tienes que ser You independiente. gotta be independent. Lo más importante es lo que tú piensas. The most important thing is what you think. Sigue tus sentimientos. Follow your feelings. Muestra tus fortalezas. Show your strength. Muestra ese hombre fuerte que tú eres. Show the strong man that you are. Pero todas las bienaventuranzas But all the benedictions van en el sentido opuesto. are in the opposite side. Porque el Señor quiere que comprendamos Because the Lord wants us to understand que realmente no somos fuertes. that really we are not that strong. Que lo necesitamos That we need Him tan profundamente. so deeply. Cada una de estas bienaventuranzas Every of these benedictions solo son la obra de gracia de Dios en nuestra vida. is only the work of grace of God in our lives. Y no pueden ser logradas And it cannot be achieved artificialmente. artificially. No son condiciones naturales de ningún ser humano. Are not natural conditions of any human being. Ninguno de nosotros reconoce naturalmente Any of us recognize naturally que somos pobres en espíritu. that we are poor in spirit. Pero cuando lo reconocemos, But when we recognize it, cosas hermosas cambian. beautiful things change. Alguien realmente humilde y pobre en espíritu Somebody really poor in spirit reconoce a Dios en todos sus caminos. recognize God in all His ways. Jesús quiere que vivamos este estilo de vida. Jesus Christ wants us to live this kind of lifestyle. Las beatitudes no son contradicciones, The blessings are not contradictions, pero son los valores del reino de Dios. but those are the values of God's kingdom. No solo para admirarlos, Not only to admire them, pero para vivirlos. but to live it. Queremos reconocernos a nosotros mismos We want to recognize ourselves como pobres de espíritu. as poor in spirit. Queremos evitar la We're autosuficiencia. going to avoid the self-sufficient. Eso es un absurdo. That's an absurd. Declaramos nuestra total dependencia We de Dios. declare our total dependence of God. Este es el tremendo desafío que tenemos. This is the tremendous challenge that we have. Y este mensaje de Jesús, And this is the message of Jesus. este mensaje de Jesús del reino de los cielos, This message of Jesus of the kingdom of heavens es totalmente contracorriente. is totally against Yeah, it's difficult. Yeah. ¿Entiendes contracorriente? Corriente como el río tiene una fuerza. Yeah, It goes against the river. yeah, yeah. It's easier. You know los salmones. It ¿tú goes sabes? against the flow. Yeah, River Roadway? Wrong way, okay. Can be that. Okay. You know the salmon. They swim against the force of the current. Okay, current. Good, thank you so much. Entonces, como cristianos, So as a Christians,
En muchos sentidos, In many ways, somos como esos salmones we are like those fishes, the salmons, que nadamos en contra de la corriente. that they swim against the current. Y Jesús está diciendo en este sermón, And Jesus is saying in this sermon, en su primera benedicción, in his first benediction, vivan de acuerdo a los valores del reino. live according to the values of the kingdom of God. Amén. Amen. Quiero invitarte a reflexionar un momento. I want to invite you to have a time of reflection. Y esta es la aplicación que quiero que hagas. And this is the application that I want you to do. Lee los evangelios. Read the Gospels. Durante estas 16 semanas de esta serie, During these 16 weeks of this Gospel, of this series of of this sermon, series of sermon, lee los evangelios read the Gospel y compárate a ti mismo and compare yourself con Jesús, with Jesus, con nadie más. with nobody else. Siempre encontrarás a alguien que está haciendo algo mejor que tú You always will find somebody that is doing something better than you y alguien que está por debajo. and somebody who is doing things worse than you. Cuando te comparas con otras personas, When you compare with another people, pero compárate tú mismo con Jesús. but compare yourself with Jesus. Jesús es tu meta. Jesus is your goal. Queremos venir a ser perfeccionados conforme a su carácter. We're gonna be perfectioned according to His character. Y cuando hagas ese ejercicio práctico, And when you do that practical exercise, vas a venir a ser más consciente de cuánto necesitas a Jesús. you will become more conscious about how you need Jesus, Vas a venir a ser consciente de cuán pobre en espíritu eres. and you're gonna know how poor in spirit you are. Y lo segundo que quiero que hagas, And the second thing I want you to do, que le expreses en oración a Dios that you express in prayer to God cuánto le necesitas. how you need it. Job dijo lo siguiente: Job says the following: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Eso es ser un pobre en espíritu. That means to be a poor in spirit. Isaías 6:5. Isaiah 6:5. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Who to me, I cry, I'm ruined, for I am a man unclean lips, and I live among of people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Eso es ser un pobre en espíritu. That means too to be a poor in spirit. Juan dijo: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. John 1:26-27 says, I baptize with water. John replied, but among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. Eso es ser un pobre en espíritu. That means to be a poor in spirit. Preséntate delante del Señor tal como tú eres. Present yourself before God the way you are. Dile: vengo delante de ti con manos vacías. Tell him, I come before you with my empty hands. Reconoce cuánto necesitas de Él Recognize how you need from him, y recibirás como herencia el reino de los and cielos. you will receive the kingdom of heavens. Solo por gracia, Only by grace, solo por fe, only by faith, solo por el sacrificio de Cristo. only by the sacrifice of Jesus. Su sacrificio en la cruz, His sacrifice on the cross al entregar su cuerpo y su to sangre. give his blood and his body. Por eso solo a Él sea la gloria. That's why only to him is the glory. Piensa en esto Just think about this, y el Señor va a confortar tu corazón. and the Lord is gonna comfort your heart.